Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra sesión de capacitación de correo electrónico. Quien les habla, Claudia Pardo, líder de la estrategia de uso y apropiación y capacitación. Hago parte de la dirección de tecnología y estos espacios que se han habilitado, porque vamos a tener varios espacios. Vamos a tener espacio de correo, de Teams, de OneDrive y de SharePoint, con el fin de afianzar las habilidades y conocimientos de estas herramientas y que las podamos incorporar en nuestros esquemas de trabajo día a día. Entonces, en el chat voy a dejar el formulario para que registren su asistencia de esta capacitación. Vamos a dar unos 3 minuticos adicionales para que las personas se puedan seguir conectando a nuestra sesión de capacitación. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, nuevamente muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra sesión de capacitación de correo electrónico. Quien les habla, Claudia Pardo, líder de la estrategia de uso, apropiación y capacitación de la Dirección de Tecnologías. Desde la Dirección de Tecnologías hemos habilitado estos espacios con el fin de afianzar estos conocimientos en estas herramientas a fin de incorporar pues su uso diario correctamente, pues en las labores diarias que nosotros hacemos. Como les comentaba al inicio, vamos a tener varias sesiones cada 8 días. Vamos a tener sesión de correo electrónico, sesión de Teams, sesión de OneDrive y sesión de SharePoint. Entonces, esto también con el fin de apoyar el tema de teletrabajo. Nos han solicitado algunas capacitaciones con el fin de que las personas puedan desde su casa sacar provecho a estas herramientas y de esta manera también poder organizar algunos espacios virtuales o organizar repositorios y demás con el fin de tener ahí como algunos elementos que se requieren. Entonces, eh, eh, capacitaciones nos acompaña nuestro proveedor de Office 365. Ellos son las personas que nos van a acompañar en el desarrollo de estas capacitaciones. En el chat voy a estar dejando el formulario para que registren su asistencia y pues ya Yesud, que es la persona que nos va a acompañar el día de hoy, nos dará las indicaciones para el desarrollo de la sesión del día de hoy, pues para que se pueda dar de manera organizada. Entonces,
Ya vamos a dar inicio para que aprovechemos el tiempo. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Entonces, Jesús, doy la palabra. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra transferencia de conocimiento del día de hoy. Principalmente, pues vamos a estar hablando sobre el correo electrónico, en este caso sobre la herramienta Outlook. Vamos a ver diferentes puntos. Algo importante es que este tipo de transferencias de conocimiento se esperan que sean participativas, no en la línea de que les voy a estar preguntando cosas, sino que principalmente si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta o algo en lo que quieran que profundice un poco más, pues siéntanse en la total libertad de realizarlas. ¿Sí? O sea, no es una masterclass en el sentido de que pueden levantar la manito y poder preguntar en cualquier momento en caso de que fuese necesario. ¿Sí? Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy es la introducción a Outlook, cómo vamos a explorar el entorno, cuáles son algunas opciones de configuraciones iniciales para la cuenta de correo, cómo podemos gestionar nuestros correos electrónicos, el envío, la recepción y algunas funciones claves del mismo correo electrónico, cómo podemos crear y aplicar nuestra firma de correo institucional, también cómo podemos editar la firma de correo institucional que tengamos dentro del correo, también la organización y las automatizaciones que podemos crear dentro de nuestros buzones, cuáles son las opciones de búsqueda avanzada y de gestión del calendario, cómo podemos programar reuniones y gestión de contactos, la integración que se tiene de Outlook con la herramienta Microsoft Teams y cuáles son las buenas prácticas para la protección y la seguridad del correo electrónico. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son sus funciones principales. Vamos a hacer una descripción de la interfaz, de los paneles, de los menús, de las barras de herramienta y personalización básica para el propio entorno del usuario. ¿Sí? Algo que es también importante. Ok. Outlook es una de las aplicaciones de gestión de correo electrónicos más utilizadas a nivel mundial. Es decir, es una de las más importantes y nos permite integrar funciones claves para administrar los correos, para administrar los calendarios, para administrar los contactos y las tareas en una sola plataforma. Entre sus principales características destacan la organización automática de los mensajes, el acceso offline, la integración con Microsoft 365, el soporte para manejar múltiples cuentas, lo que mejora significativamente la productividad de los usuarios y de los equipos. ¿Ok? Hay diferentes estudios que muestran que usuarios que dominan correctamente la herramienta Outlook tienden a reducir el tiempo dedicado a la gestión del correo electrónico, incluso hasta un 30%. En el momento que nosotros ingresamos a la herramienta Outlook, vamos a ver nuestros correos electrónicos. Esta que están viendo acá puntualmente es la versión web, ¿sí? Pero también las opciones son similares para la versión de escritorio. Actualmente se hizo una actualización o se vienen haciendo diferentes actualizaciones dentro del sistema, pero principalmente, pues ambas herramientas funcionan de la misma manera. Voy a mostrarles por acá. Esta es la versión de escritorio y esta es la versión web. Ambas funcionan igual. Hay algunas opciones que muchos usuarios vienen utilizando y que pues llegan a vincular directamente únicamente con la versión de escritorio. Algo que hay que recordar es que la versión de escritorio es la única que nos permite hacer una conexión offline. Es decir, en el momento en el que no tengamos acceso a Internet, de igual manera vamos a poder ver los correos electrónicos que hubiésemos recibido hasta ese momento. ¿Ok? O sea, correos electrónicos adicionales, pues únicamente en el momento en el que se hace la sincronización. Esta sincronización de los correos electrónicos es automática. Es decir, no es algo que nosotros tengamos que realizar de forma manual, sino que la herramienta se encarga en hacer dicha actualización. Es posible que se presenten algunos inconvenientes a nivel de la conexión, a nivel de la sincronización, perdón, si hay algunos problemas a nivel de conexión. Es decir, si nosotros tenemos algún inconveniente con la conexión, probablemente la sincronización no funcione de manera óptima, pero
en el momento en el que nosotros tengamos la posibilidad de tener una buena conexión, la sincronización se realiza de manera automática. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con nuestra interfaz? La interfaz de Outlook está diseñada para que tengamos acceso rápido a las funcionalidades esenciales. ¿Ok? Esto mediante paneles, o sea, mediante los diferentes paneles que nosotros llegamos a tener, como puede ser la propia bandeja de entrada. De hecho, voy a ampliar aquí. Vean que acá tengo mi bandeja de entrada, tengo un correo personal también de Microsoft. Entonces, mediante la bandeja de entrada, el calendario, los contactos, así como los diferentes menús que crecen o decrecen, o sea, que son ampliables, dependiendo de la configuración y de la personalización que nosotros hubiésemos realizado. La cinta de opciones, que es la que vemos aquí en la versión online, esta cinta de opciones pues nos muestra, ¿sí? Y nos agrupa herramientas que utilizamos de manera frecuente. ¿Sí? También permite que nosotros alternemos entre las diferentes vistas que podemos utilizar en la visual y de esa forma, pues al entender cómo funciona esta estructura de navegación, evitamos la pérdida de tiempo en la búsqueda de funcionalidades claves. ¿Ok? Vean que aquí está también mi barra de navegación. En la herramienta de escritorio, en el momento en el que nosotros seleccionamos, es que nos habilitan las opciones. También tenemos los cambios de vista, opciones de ayuda y opciones para la propia aplicación, ¿sí? Como puede ser información acerca de la cuenta, guardar algún correo electrónico, imprimirlo, exportarlo, algunas opciones de configuración que vamos a ver más adelante, cuál es nuestra versión de Outlook y la posibilidad de cerrar la aplicación o salir de la misma. ¿Ok? En esa línea, todas las herramientas, según nosotros vayamos tocando, nuestro Outlook, van a habilitar funcionalidades o deshabilitar funcionalidades. Es decir, dependiendo del punto en el que nosotros estemos, pues nos van a aplicar algunas opciones. Por ejemplo, no es lo mismo acá seleccionar mi bandeja de entrada y un correo electrónico. Vean las opciones que me habilita, a la diferencia de cuando yo selecciono, por ejemplo, alguna carpeta. Sí, en el momento en que yo selecciono alguna carpeta, me da la opción, por ejemplo, para vaciar mi carpeta, es decir, para eliminar los correos electrónicos. Adicionalmente, como la herramienta Outlook tiene una total integración con otros sistemas, podemos ver desde la misma herramienta nuestro calendario, nuestro buzón de contactos, podemos ver la herramienta To Do, que es una herramienta para la gestión de tareas, podemos ver el organizador de nuestra institución, ¿ok? Podemos ver un acceso directo a Word, a Excel, a PowerPoint y podemos vincular incluso más aplicaciones en caso en el que sea necesario. ¿Ok? Nosotros podemos ir actualizando la información dependiendo de lo que querramos ver. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, lo primero que nosotros recomendamos es hacer una personalización de nuestro entorno. Es decir, esto nos permite de forma directa adaptar la experiencia a las necesidades individuales. Nosotros podemos cambiar el tema de nuestro navegador. Podemos también, el tema de nuestra herramienta, perdón, de nuestro Outlook desde el navegador, a eso me refería. Organizar los paneles, modificar el tamaño de las fuentes, configurar vistas de lectura. Y esta flexibilidad no solo mejora la comodidad visual, sino que también incrementa la eficiencia operativa, ya que usuarios que personalizan su entorno tienen un acceso mucho más rápido a las opciones. Algo que pasó mucho durante un tiempo era precisamente las vistas. ¿Qué ocurría? En el momento en que nosotros seleccionamos nuestro correo electrónico, Outlook pasó por una actualización que ubicaba siempre la columna de los correos electrónicos y dejaba un espacio más pequeño con respecto a la forma en la que nosotros podemos ver el correo electrónico. Esta opción
si bien se utiliza para que nosotros podamos leer de manera rápida todos nuestros correos electrónicos, para algunos usuarios, por el espacio en su pantalla, esto es un poco incómodo. Entonces, en esa línea tenemos las opciones de las vistas. ¿Qué opciones tenemos en las vistas? Podemos cambiar la forma en la que se listan los mensajes. Por ejemplo, aquí en esta opción que dice mensajes, yo puedo agrupar los mensajes por conversación, yo puedo agrupar los mensajes por ramas dentro de las conversaciones o puedo no agrupar los mensajes. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene cambiar las opciones de la lista de mensajes? Cuando yo sé que, por ejemplo, he recibido mensajes en una sola conversación, es mucho más fácil hacer este grupo. Si yo agrupo los mensajes por la conversación, voy a encontrar todos los mensajes, tanto los enviados como los recibidos, dentro del mismo mensaje. Es decir, aquí yo voy a poder ver la conversación completa y las respuestas que se fueron dando dentro de dicha conversación. ¿Qué genera una conversación? El envío o la respuesta de los mensajes. En el momento que nosotros enviamos un mensaje por correo electrónico, Teams y la herramienta Outlook nos los agrupa por mensajes. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Pues hay casos en los que los usuarios consideran que esta búsqueda es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque yo necesito, por poner un ejemplo, ver los mensajes separados de manera individual en lugar de una agrupación. Entonces, para esto simplemente me voy a mi vista de mensajes, voy a las conversaciones y le digo que no voy a agrupar los mensajes. De esa manera, tanto los envíos como las respuestas dejan de estar agrupados. Entonces, yo puedo buscar cada correo electrónico de manera independiente sin la necesidad de que me los agrupe. ¿Ok? Claro, por ejemplo, este correo electrónico me lo reenviaron, pues aparece el correo electrónico que se me reenvió, pero aquí ya no aparecen mis respuestas, sino que mis respuestas las tendría que buscar dentro de los elementos enviados. Esta opción facilita encontrar los mensajes de manera individual. Outlook recomienda agrupar los mensajes. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros podemos ver tanto los envíos como las respuestas que se dieron a las diferentes comunicaciones. ¿Sí? Ya depende de cómo nosotros querramos configurar nuestra vista. Adicionalmente, nosotros pudiésemos cambiar cómo se ve nuestro panel de lectura. ¿Sí? En este caso, yo puedo mostrar todos los mensajes de la conversación, en caso de que los tenga agrupados por conversación, mostrar solo el mensaje que estoy seleccionando y ordenarlos de manera diferente. Normalmente se recomienda ordenar los más recientes en la parte superior, esto para ver cuál fue el último correo electrónico que llegó de esa conversación, pero yo pudiese ordenar los más recientes en la parte inferior y los más antiguos en la parte superior. ¿Sí? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, porque pues puede darse la particularidad de que necesitemos reordenar la forma en la que se muestran nuestros mensajes o la forma en la que se organizan nuestros mensajes. Adicionalmente, podemos permitir mostrar todo el texto en la vista previa o en su defecto, ocultar el texto en la vista previa y quedarme únicamente con el asunto. ¿Ok? Esto pues puede facilitar a la hora de encontrar la información, saber cómo iniciaba la conversación. Si yo sé cómo inicia la conversación, puedo utilizar la primera opción o en su defecto, si yo me centro únicamente en el asunto por el cual se recibió la comunicación, entonces cambio mi vista. ¿Ok? ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos opciones para contraer o expandir nuestra conversación. Esto dependiendo de el mensaje que hubiésemos seleccionado. Si nosotros
seleccionamos esta conversación, este grupo de correos electrónicos. Yo puedo contraer la conversación para encontrar de forma rápida el correo que estoy buscando, si fue una respuesta o si fue un correo enviado. Es decir, cuando yo envío un correo electrónico o cuando me responden ese correo electrónico. En esa línea, dependiendo de la opción que yo tenga acá, pues puedo expandirlo y contraerlo de manera rápida. Y de esa forma, garantizar que yo pueda revisar las conversaciones de una forma directa, sin la necesidad de tener que estar navegando y buscando, ¿sí? De manera visible, pues los correos. Entonces, en lugar de tener que hacerlo así, yo contraigo la conversación, recuerdo de quién se envió la comunicación, lo selecciono y puedo ver la información. Adicionalmente, al momento de contraer la conversación, a mano derecha, yo pudiese ver metadatos que me pueden ayudar a entender la información que tengo. Por ejemplo, quién fue el usuario que envió el correo electrónico y si el correo electrónico contiene o no adjuntos y también la fecha directa del correo electrónico. Es decir, en esa línea yo puedo de forma inmediata pues eh, ver esta metadata y a partir de la metadata que yo estoy revisando, puedo validar la información y encontrar el correo electrónico que estoy buscando de una manera mucho más efectiva. ¿Ok? Estas son de parte de las opciones que nosotros podemos configurar en la vista. Adicional, nos permite hacer zoom, restablecerlo, ampliarlo o disminuirlo en caso de que la conversación sea muy grande o de que no pueda leer de manera correcta la información. Puedo hacer clic en la sincronización para que haga un refresh. Puedo cambiar el diseño de estas opciones. Algo que pasó con la actualización de Outlook, sobre todo a nivel de la versión de escritorio, es que muchas veces los usuarios no encontraban la información precisamente por el cambio en el diseño. Es decir, había una costumbre, o sea, se estaba acostumbrado a la versión clásica y por lo tanto, pues se hacía un poco complejo encontrar algunas opciones. En esa línea, los usuarios pues preferían mantenerse usando la versión clásica. ¿Eh? Esto se puede actualizar dentro de la propia versión moderna. Es decir, dentro de la propia versión moderna de mi herramienta, yo puedo irme a la opción de diseño, ¿eh? Y a partir de la opción de diseño puedo ver mi cinta de opciones. Aquí yo tengo la cinta simplificada, que es la versión moderna, pero si yo quiero verlo en la cinta clásica, puedo cambiarlo y se vería diferente. ¿Ok? Cinta simplificada o la cinta clásica. ¿Ok? Adicional, también podemos cambiar el panel de lectura. Esto fue una solicitud que llegó de manera bastante recurrente cuando se generaron las actualizaciones de Outlook. Sí, Diana, consulta, ¿sería posible obtener esta capacitación grabada para repaso? Sí, de hecho la capacitación ya está siendo grabada, entonces no hay ningún inconveniente. Sería cuestión de primero registrarte en el formulario como asistente y luego pues solicitar la grabación en caso de que la necesite. ¿Listo? Para responder lo que preguntaron ahorita. Vale. Ahora, sobre el panel de lectura, ¿sí? Algo importante sobre este panel de lectura es que nosotros podemos cambiar la forma en la que se muestran nuestros correos electrónicos. Esto también fue una solicitud que fue durante un tiempo bastante recurrente. O sea, de forma bastante recurrente, pues nos preguntaban cómo nosotros podíamos actualizar estas opciones y mostrarlas como en la vista clásica. Entonces, allí para tenerlo en cuenta, ¿sí? En ese caso, nosotros podemos mostrar nuestros correos electrónicos a la derecha, que es esta vista moderna que tenemos, pero también podemos cambiarlo y mostrarlo como se veía en la vista clásica, que era en la parte inferior. ¿Ok?
O pudiéramos cambiarlo también, vean aquí, para que se muestre y se rellene la pantalla completa. Entonces acá tenemos todos nuestros correos, los seleccionamos y se llena la pantalla completa con la información de los correos electrónicos. ¿Esto cómo? Cambiando el diseño del panel de lectura. ¿Sí? Entonces, esta es otra opción que nosotros podemos utilizar. Esta opción es conveniente sobre todo cuando se trabaja en pantallas que sean pequeñas. Si la pantalla es pequeña y necesitamos que el correo se muestre de una manera más amplia, simplemente cambio el panel de lectura y lo coloco para que se rellene la pantalla. En ese caso, seleccionamos nuestro correo electrónico y nos va a mostrar el correo completo ocupando mayor espacio dentro de la pantalla. ¿Ok? Entonces, esto es otra de las ventajas que tenemos para nuestro diseño. Y por último, tenemos nuestro día. ¿Qué es esto de nuestro día? Es la vinculación que tenemos con la herramienta del calendario y con la herramienta Teams. En nuestro día nos va a mostrar todas las reuniones, actividades que tengamos con nuestro usuario y también nos puede mostrar todas las tareas de la herramienta To que tengamos con nuestro usuario. La herramienta To hago una presentación muy pequeñita, es un gestor de tareas. Nuestro gestor de tareas pues puede utilizarse precisamente para lo que indico, para gestionar tareas. Hay dos versiones de nuestro gestor de tareas en Microsoft 365. Uno, que es la herramienta Planner, que la herramienta Planner tiene un gestor de tareas para el equipo, o sea, se pueden gestionar tareas para un equipo completo. Y dos, que es la herramienta To que es para la gestión de tareas individuales. En el momento en el que, en el que nos asignen una tarea desde Planner, va a ser visible en nuestra herramienta To y pudiésemos consultarlo directamente desde el correo electrónico. Entonces, en caso de que lo necesitemos y querramos ver nuestro día, le damos aquí en mostrar y me mostraría tanto las reuniones que tengo planeadas como las tareas que están por cumplir. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las ventajas que tenemos. También podemos cambiar la densidad de las letras o del texto que tenemos. Podemos colocarlo como densidad media para que las letras sean un poco más pequeñas. Los podemos colocar como compactas para que ya sean muy pequeñas. O podemos colocarlo como amplio, que es la vista recomendada. ¿Sí? Nuevamente, esta opción nos permite, en caso de que tengamos un equipo con una pantalla lo suficientemente grande, poder leer la información, pero verla un poco más compacto, todos los textos, y de esa forma, pues, poder encontrar nuestra conversación de una manera mucho más rápida. También tenemos nuestro lector inmersivo, que lo que hace es que convierte el correo electrónico en un texto plano y me permite buscar o leer el correo que estoy seleccionando. Por ejemplo, necesito leer este correo electrónico, pero necesito leerlo sin elementos distractores. Me voy a mi lector y allí buscaría y vería la información. Adicionalmente, este lector cuenta con un lector de voz. Es decir, yo puedo pedirle que me lea el correo electrónico que estoy revisando. Entonces, si yo tengo un correo electrónico y necesito que alguien me lo lea o necesito utilizar la opción para que se lea, simplemente me voy al lector inmersivo y le doy play. O sea, al darle play, empezaría a recorrer el texto y leería la información. Entonces allí, para tener en Esto es cuenta de que Microsoft. Si está intentando iniciar sesión, presione la tecla funciona. almohadilla para terminar de iniciar sesión. Sí, dígame. Ah, ya vi que creo que se abrió un microfonito La por allí. sesión se ha iniciado correctamente. Un segundo. Listo. Vale. Sí, creo que se abrió un micrófono por allí sin querer. Entonces, esto nos permite que se lean los correos electrónicos. O sea, yo puedo darle aquí, darle play. Hola, y pausarlo en el momento en el que lo necesite, ¿sí? También tengo más opciones de configuración para la voz.
como puede ser cambiar el tono de la voz, que tenga una voz que sea, que tenga un registro más grave o más agudo y algunas opciones adicionales. Dentro de estas opciones de la vista también tenemos la personalización de la vista. Es decir, yo puedo crear mi propia vista del correo electrónico y decir qué quiero mostrar en esa vista. ¿Ok? Yo puedo, por ejemplo, quitar la opción del zoom, quitar la opción del diseño o agregar la opción del diseño. Puedo agregar nuevos grupos. Ves que tenemos aquí configuración, mensajes, diseño, lector, que son estas opciones. Pues yo los puedo ubicar en otra sección o quitar algunas opciones para que estas no se muestren en mi cinta de video. Este cambio en la personalización únicamente va a ser para mi usuario. Es decir, yo no estoy cambiando la información o la forma en la que se visualiza de otros usuarios, sino que únicamente lo estoy cambiando para el mío. Ya, regálenme un minuto, por favor. Perdón, me estaban llamando. Entonces, en esa línea nosotros podemos configurar la forma en la que se ven los elementos de nuestro correo electrónico. Es decir, Outlook nos permite cambiar esa configuración en el momento en el que nosotros lo necesitamos. Y de esa manera, pues, personalizarlo según nuestras, nuestras propias necesidades o los ajustes que querramos. En este caso vamos a ver cómo se realiza la sincronización, ¿sí? Configurar nuestra cuenta de Outlook implica ingresar los datos básicos, ¿sí? Como una dirección de correo electrónico, nuestra contraseña. Hay algunas otras configuraciones avanzadas, como puede ser la conexión a servidores SMTP o por IMAP en caso de que sea necesario. ¿Sí? En ese caso particular, nuestro acceso al correo electrónico es inmediato. ¿Qué tenemos que realizar? Simplemente el logueo. ¿Cómo nosotros hacemos el logueo? Por ejemplo, supongamos que yo necesito agregar otra cuenta a mi Outlook para gestionarla desde el mismo espacio. En ese caso, le doy clic a agregar cuenta y me va a preguntar cuál cuenta quiero agregar. ¿Sí? En este caso, pues Outlook nos permite manejar cuentas de Microsoft, cuentas de Google, cuentas de Yahoo, cuentas de la nube, algunas otras servicios de nube como iCloud, cuentas IMAP o POP, que son las cuentas que nos dan dentro de los controladores de dominio. Simplemente tenemos que colocar el correo electrónico que necesitamos vincular y a partir de allí realizar la actividad de loguearnos. Únicamente nos va a pedir nuestro correo electrónico y la contraseña. Una vez que colocamos ese correo electrónico y esa contraseña, ya lo tendríamos vinculado dentro de la herramienta y podemos utilizar la herramienta para gestionar todos esos correos electrónicos. ¿Ok? La ventaja de tenerlos dentro de la misma herramienta, tanto correo personal como empresarial, es que yo puedo pasar información entre uno u otro correo. Es decir, yo necesito revisar la información, pues puedo simplemente hacerle clic y aceptar la información que necesito y ya una vez que revise todos los datos, ¿sí? Simplemente pasarme a mi correo electrónico empresarial y seguir trabajando con el mismo. Entonces, este tipo de integración me da la posibilidad de que tenga dos accesos directos o dos accesos rápidos dentro de mi correo electrónico sin la necesidad de tener que hacer ningún tema adicional. También pasa lo mismo con la versión web. Es decir, en mi versión web, si yo ingreso, por ejemplo, a la herramienta Outlook, lo que va a hacer es que me va a pedir iniciar sesión en mi cuenta. ¿Sí? Me va a pedir mi correo electrónico. Sí, aquí tengo algunos correos electrónicos de diferentes proyectos. Me va a pedir mi correo electrónico. En este caso, pues yo tengo aquí el sistema operativo que me pide la verificación.
nuestra contraseña y luego pues el paso del autenticador en caso de que lo tengamos configurado. Entonces, el paso del autenticador lo que hace es que me pide allí colocar un código y acceder a mi correo electrónico. De esta misma forma funciona dentro de la herramienta de escritorio. Es decir, yo puedo vincularlo y a partir de allí, pues ya tengo acceso a mi correo electrónico de manera fácil y sencilla. La sincronización se hace de manera automática, repito, siempre y cuando tengamos accesos a Internet. ¿Ok? Esta sincronización pues garantiza que los correos y los calendarios se actualicen en tiempo real en todos los dispositivos que estén conectados. ¿Ok? Tenemos diferentes estados de conexión que previenen pérdidas de información y mejoran la experiencia del usuario. ¿Sí? En este caso, estos ajustes de sincronización, la herramienta se encarga de realizarlos de manera automática. ¿Ok? Ahora, ¿qué errores nosotros podemos tener al momento de estar configurando nuestros correos electrónicos o ingresando a nuestros correos electrónicos? ¿Sí? El primero y el más conocido es el error por ingreso de la contraseña. Es decir, no estoy colocando la contraseña correcta. ¿Sí? En este caso, lo que se recomienda es que si tenemos algún inconveniente para ingresar a nuestros correos electrónicos, nos comuniquemos con los servicios de tecnología o con los administradores de 365 para que restablezcan la conexión. ¿Ok? Es decir, para que restablezcan nuestra contraseña y podamos colocar una credencial nueva. Sí, de esa manera, pues se evita cualquier tipo de conflicto con la sincronización. ¿Sí? También es importante verificar configuraciones del servidor. Es posible que algún antivirus o algún firewall esté bloqueando la conexión. Por lo tanto, pues, por ese motivo no podamos ingresar a nuestro correo electrónico. Ahora, esto lo menciona a nivel de seguridad, pero en líneas generales, pues, todo el entorno ya provee las opciones de seguridad que se necesitan para que la herramienta funcione de forma correcta. Por lo tanto, si llegásemos a tener algún problema en la sincronización o en la conexión o con nuestra contraseña, pues tendríamos que hablar con el equipo de tecnología para que nos ayude solucionando el inconveniente que se pueda estar presentando. ¿Ok? También siempre se recomienda documentar estos inconvenientes o estos problemas de conexión. ¿Por qué razón? Porque de esa forma yo puedo de manera directa, ¿sí?, organizar mi información, actualizarla y tener acceso a los datos de forma correcta y rápida. Ahora, ¿cómo nosotros o qué opciones tenemos para gestionar nuestros correos electrónicos? ¿Sí? Vamos a ver cómo redactar, ¿sí? Cuáles son las recomendaciones para redactar, cómo enviar y cómo leer correos. ¿Cuál es el uso que tienen algunas funcionalidades como, por ejemplo, cada vez que nosotros estamos redactando un correo electrónico, nos aparecen diferentes opciones. Dentro de esas opciones que nos aparece, pues nos da la opción que dice para CC o CCO. Vamos a entender cómo funciona cada uno de estos y cuáles son las recomendaciones que se dan a nivel de redacción de correos electrónicos. ¿Sí? Lo primero, una redacción efectiva implica no solo que escribamos mensajes que sean concisos y claros, ¿sí?, sino también saber utilizar las funcionalidades de formato, las opciones de corrección ortográfica que permite Outlook y de esa manera pues aprender a enviar y recibir correos electrónicos de manera adecuada, ¿sí? Con esto pues aseguramos una comunicación eficiente, reduciendo los malos entendidos, ¿sí? El tiempo medio que se dedica a leer los correos electrónicos puede reducirse bastante si nosotros optimizamos esta manera de escribir los correos electrónicos. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos? Lo primero viene a nivel del asunto, ¿sí? El asunto se recomienda que sea lo suficientemente explícito, sin llegar a redundar
con respecto a la información que se va a mostrar. Coloco un ejemplo. Imagínense que yo necesito enviar una cotización al Ministerio de la Justicia. Entonces yo digo, el asunto es la cotización al Ministerio de Justicia. Este tipo de correos, ya de asuntos, me sirve para agrupar la información. Es decir, si suelo enviar múltiples cotizaciones al Ministerio de Justicia, utilizar un asunto recurrente me puede servir para que en el momento en el que yo necesite revisar esa información, ¿sí? O agrupar esa información o buscar dentro de las cotizaciones, lo pueda hacer de una manera más efectiva, ¿sí? ¿Qué no se recomienda? Que el asunto sea, por ejemplo, cotización sobre el sistema de gestión perdonen, para el proyecto de evaluación de sistemas de gestión, creo que se entiende, ¿sí? Documental virtual del Ministerio de Justicia, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿O por qué razón no se recomienda que el asunto sea algo similar? Es posible que sí, que colocar un asunto que sea lo suficientemente explicativo me sirva para encontrar la información, pero no me sirve para agrupar la información por por los asuntos. ¿Ok? Entonces, en esa línea, si bien es explicativo, este tipo de información se recomienda que sea parte del cuerpo del correo electrónico. ¿Sí? Entonces, yo coloco aquí que esta es la cotización, perdonen, para el Minjusticia. ¿Ok? Y acá, directamente, entonces coloco de qué se trata el correo electrónico que estoy enviando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón? Porque el asunto puede ser un agrupador. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, buscar, ¿sí? Dentro del correo electrónico por el asunto, yo pudiese utilizar ese asunto, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, yo los he estado agrupando en las cotizaciones del Ministerio de Justicia. Entonces yo aquí coloco en mi buscador cotización del Ministerio de Justicia y él me realizaría la búsqueda que yo estoy necesitando. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo ir llenando estos datos y escribir lo que yo vaya a necesitar en caso de que fuese necesario y generar esa búsqueda. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta forma de interacción y agrupar la información a través del asunto. Entonces, sí, el asunto debe ser lo suficientemente claro, pero el asunto no debe ser un resumen del correo electrónico, ¿sí? Debe ser un título, debe ser una forma de agrupación, o mejor dicho, se recomienda que sea una forma de agrupación. De esta manera, yo puedo buscar, ¿sí? Por la palabra cotización dentro del asunto y me van a aparecer todas las cotizaciones que yo envié a los diferentes clientes. ¿Ok? Entonces, con eso, yo tengo una manera de encontrar la información. Ahora, si mi texto del asunto es algo similar a esto, entonces va a ser más difícil encontrar esa información o más que encontrarla, agruparla. Entonces, siempre que piensen en un asunto, piensen también en una manera de agrupar la información a través de ese asunto. Si nosotros enviamos diferentes datos a través de, de un solo grupo de información o un solo grupo de interacción, ese grupo de interacción pues se recomienda colocarlo en el mismo asunto. Entonces, eso me permite tener una redacción clara. Segundo consejo, ¿sí? Esto es un consejo. Puntualmente, en la descripción, pues sí explicar, acá sí puedo explayarme y explicar lo que yo necesito eh, enviar, lo que yo estoy enviando o la información que estoy solicitando. Para esto se recomienda hacerlo en dos grupos principales. Uno, que es la descripción,
y el otro que es el motivo de la comunicación. ¿Sí? Yo tengo una descripción y un motivo de dicha comunicación. Empiezo con el motivo de la comunicación, presente correo es para ta, 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 y luego la descripción de la solicitud que estoy realizando. ¿Sí? Separar el motivo de la comunicación de la descripción me permite redactar la información de una manera mucho más clara. Y por último tenemos lo que viene a ser el saludo o mejor dicho, la despedida. Y en esta despedida siempre indicar, o se recomienda siempre indicar alguna forma de contacto, es decir, alguna forma de continuar la conversación. ¿Por qué razón? Porque el envío de correos electrónicos no es solo informativo. Muchas veces el envío de correos electrónicos es esperando una respuesta, una comunicación. Entonces siempre se recomienda incluso que en la firma nosotros coloquemos alguna manera de conexión que sea rápida. ¿Por qué razón? Muchas veces los usuarios reciben los correos electrónicos y es posible que tengan esta cantidad de texto, pero para ellos sea algo así. ¿Sí? La expresión, yo creo que les suena la expresión mucho texto. ¿Sí? Entonces los usuarios reciben el correo electrónico y a pesar de que no tenga casi nada escrito, lo ven como algo muy extenso de leer. Entonces, en esa línea, sí, si el usuario suele ver los correos electrónicos así, probablemente no los responda, no los lea completos. Sé que eso no pasa con ustedes, pero sí pasa muchísimo. Entonces, en esa línea, la recomendación siempre es ofrecer una forma de comunicación directa. ¿Por qué? Porque el usuario ve el correo, ve que está muy largo y decide, no, yo quiero llamar y mira, ¿de qué fue lo que me enviaste? Entonces te llaman, te preguntan qué fue lo que enviaron, lo que enviaste o por qué motivo o un resumen, te piden incluso un resumen de la información que compartiste. ¿Sí? Pero simplemente que sepamos que tenemos esas dos recomendaciones con respecto al cuerpo del correo. Uno, iniciar con el motivo de la comunicación y otro, describir lo que necesitamos describir. ¿Por qué se recomienda iniciar con el motivo de la comunicación? Por lo mismo mencionado anteriormente. Los usuarios muchas veces no leen y como no leen la información, entonces muchas veces se quedan con el motivo de la comunicación. Por ejemplo, el mismo caso, estoy enviando una cotización, saludos, estoy adjuntando la cotización del proyecto del sistema de gestión documental, bla, 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 y describo. Este documento tiene la particularidad que A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? También se recomienda pues que la descripción no sea muy larga, pero esto ya depende del tipo de comunicación. O sea, realmente es una recomendación que no sea muy larga, pero repito, o sea, es más dependiendo del tipo de comunicación que yo estoy enviando. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos tres campos para enviar los correos electrónicos. Uno es el campo para, que es este. ¿Sí? Por ejemplo, yo selecciono este. Luego tenemos CC, que es la copia. Y luego tenemos CSO, que es la copia oculta. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esto? ¿Sí? Primero, el campo para. El campo para se utiliza, valga la redundancia, para colocar a los destinatarios principales. ¿Quién es el destinatario principal de una conversación? La persona de quien yo espero respuesta. Es decir, quien yo necesito que reciba esa información y quien yo necesito que en caso de que fuese necesario responda esa conversación. Entonces, en el campo para, yo voy a colocar quiénes son los principales destinatarios, es decir, quién tiene que hacerse cargo o quién debe responder o a quién se le está responsabilizando de recibir esa información. Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo funciona el campo CC? El campo CC es una copia visible
a otros contactos. Es decir, es una manera de indicarle al usuario que está recibiendo la información de que otro usuario también recibió esa información. Eh, a esto hace referencia, por ejemplo, cuando se le envía una comunicación. Sí, dime, perdóname. Hola. Jairo, tienes la manito levantada, cuéntame. Jairo, no sé si se Buenos días, levantó. buenos días. Sí, Buenos sí, yo la días, tengo levantada. cuéntame. Bueno, lo que pasa es que estoy mirando aquí, yo tengo una pantalla grande, un monitor de 27 pulgadas, pero no se me ve así organizado como lo tiene usted, bien, bien chévere. Yo quisiera saber cómo hago, por ejemplo, a mí me aparece solamente archivo, en la pestaña archivo, inicio, vista y ayuda, y en cambio en un de ustedes sí le aparecen unas pestañitas ahí bien, bien, bien chéveres, bien organizadas. O sea, el espacio que tengo de trabajo no es así como bien, bien limpio. ¿Cómo hago yo para yo personalizar así como el que tiene usted, que me quede bien bacanito? Sí, en este caso, al inicio de esta sesión explicaba cómo organizar esta parte. Esto es en las opciones de vista. No sé si ingresaste un poquito tarde, pero aquí en las opciones de vista, tú puedes configurar la vista, ¿sí? Y cambiar la forma en la que se muestra. ¿Ves que aquí tienes la pestaña de diseño? Puedes cambiar las formas de las cintas, puedes cambiar las formas del panel de las carpetas, ¿sí? Entonces puede ser por eso que no se te muestra así. También es posible que tengas la versión antigua de Outlook. Entonces, en ese caso, a mano derecha debe salirte la opción para actualizarlo, ¿sí? De igual manera, como comento, pues al inicio de la sesión explicamos un poquito cómo funcionan estas opciones para cambiar la vista. Entonces, para tenerlo en cuenta allí. ¿Vale? Bueno, muchas Entonces, gracias. dale a la orden, Jairo. Entonces, sobre el campo, ¿sí? Estábamos aquí en esta parte. Elvia, tienes la manita levantada, cuéntame. Si nos estás hablando, tienes el micrófono cerrado. Vale, nos- creo que levantó la manito sin querer, no te preocupes. No, no, no pasa nada. Listo, entonces, volvemos acá. Ahora, el campo CC, como mencionaba, pues es una copia, ¿sí? Es una vista que indica al receptor principal a quién más se le está enviando ese mensaje, ¿sí? Esto puede utilizarse incluso, coloco comillas, como una forma de presión. Es decir, el correo se está enviando a este usuario, el usuario lo recibe y él ve en la copia, mira, le está llegando a tal y tal persona. Es decir, tal y tal persona, estos dos usuarios en CC saben que me llegó este correo electrónico. Por lo tanto, pues puedo tener alguna, alguna manera de responder de forma más rápida en caso de que fuese necesario, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo colocar los que yo necesite. Si yo voy colocando los que necesite y el usuario sabría que está llegando esa copia del correo, ¿sí? ¿Dónde yo puedo ver esto? Cada vez que me llega un correo, por ejemplo, vean que aquí dice para este usuario, ¿ok? Que es el mío, ¿sí? ¿Ven? Estos son para, y aquí tengo la copia. Llegó para estos usuarios, o sea, el usuario José Hernando Romero es quien debe responder la comunicación y se está enviando una copia a mi usuario. Entonces, ya depende de lo que nosotros necesitemos, pues podemos indicar. La principal diferencia es lo que menciono. Para es el usuario que debe responder la comunicación y CC es el usuario que está recibiendo una copia, pero no se necesita que responda la comunicación, ¿sí? Esto a grandes rasgos. Un usuario que se ha agregado como CC, ¿puede responder la comunicación? La respuesta es sí, puede responderla, pero la recomendación es que sea el usuario o los usuarios que están en el renglón para.
en el momento en el que yo coloco aquí. ¿Tengo que colocar un solo correo? No. Si yo necesito que entre varios usuarios o cualquiera de varios usuarios respondan la comunicación que les estoy enviando, los coloco en para. Si yo necesito que el usuario tenga una copia, los coloco en CC. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia puntual que hay entre estos dos campos. Pero vimos que hay un tercer campo, que es el CSO. ¿Qué es el CSO? Una copia oculta. Es decir, este correo electrónico que me enviaron por acá, vamos a ver, por ejemplo, este, ¿sí? Vean que dice para y están estos dos usuarios, ¿sí? Si hay una copia oculta de este correo, yo como receptor de la información, como destinatario, no me doy por enterado. Es decir, yo no voy a poder ver al recibir el correo a quién más se le está enviando la copia oculta del correo electrónico. Por ejemplo, yo puedo enviar el correo electrónico a cualquier usuario. Vamos por aquí. Yo estoy redactando este correo electrónico, lo envío principalmente a este usuario, pero Mateo no se enteraría, por ejemplo, que me está llegando una copia a mí y a John, en caso de que yo no tenga a John así, aquí. Entonces, ¿quién es el receptor? Mateo. Mateo ve que hay una copia a Lady, pero no ve que hay una copia a mi usuario y al usuario de John. Entonces, esta forma de interacción me permite separar los datos y enviar copias de correo sin que el destinatario sepa que el usuario está recibiendo esa copia de correo electrónico. Adicionalmente, si yo coloco varias copias de correos electrónicos ocultas, entre los usuarios que reciben esta copia tampoco sabrían que se está enviando para múltiples contactos. ¿Ok? Es decir, para el destinatario principal, para que el destinatario vea a quién más se le está enviando y para enviar una copia oculta sin que nadie más vea a quién se está enviando. Entonces, eso allí para tenerlo en cuenta. Esta es una de las opciones de privacidad que nos permite hacer Outlook de manera directa. O sea, yo lo puedo gestionar de forma directa sin la necesidad de agregar algo más. ¿Sí? Entonces, utilizar correctamente los campos para CC y CCO mejora la privacidad y la eficacia en la comunicación. ¿Sí? Como mencioné, para se usa para los destinatarios principales, CC es una copia visible y CCO es una copia oculta, ¿sí? Protegiendo las direcciones de correo electrónico cuando se comparte información con diferentes contactos. ¿Sí? Este uso es el correcto para la información. Si yo tengo un manejo inapropiado de estos campos, puede que se filtre información o se genere confusión en la cadena de la correspondencia. ¿Por qué razón? Porque si a mí me colocan como que me está llegando una copia del correo electrónico, yo asumo, ¿sí? Desde el uso propio del correo, que yo no soy quien deba responder esa información. Y menos si me está llegando una copia oculta. O sea, si me llega una copia oculta, yo sé que yo no debería responder esa información. Entonces, si cambiamos el enfoque, sería cuando nos ubiquen en para, debemos responder la comunicación. Cuando nos comuniquen en CC, sabemos que es que quieren que estemos enterados. Y cuando me ubiquen en CSO, quieren que sabemos que sepamos, perdón, que estamos enterados, pero que nadie más sepa que nos llegó esa comunicación. Entonces, es importante porque pues muchas veces se genera confusión con estos campos. ¿Sí? ¿Es necesario siempre llenar todos los campos? No, no es necesario. O sea, realmente no es necesario. ¿Por qué razón? Porque pues únicamente voy a llenar los que sí utilice. O sea, los que esté utilizando, los que no utilice, pues no hace falta que los llene. Sí, aquí lo menciono para que quede claro ese punto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan nuestras opciones para adjuntar archivos? ¿Sí? El manejo adecuado
y correcto de los archivos adjuntos es vital para compartir información relevante sin comprometer la seguridad de la empresa. Outlook permite previsualizar los archivos que he recibido y descargar con confirmación de seguridad para evitar riesgos, ¿sí? Las funciones de responder a todos y reenviar deben usarse con criterio para mantener la privacidad y evitar saturar a los destinatarios no relacionados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos este correo electrónico, ¿sí? Ahora, hablemos de los adjuntos. Tenemos varias formas de adjuntar. Si nos vamos aquí a esta opción, sí, yo creo que no sé si se nota lo suficientemente claro, pero es esta opción, adjuntar un archivo a este elemento, aquí, me da varias opciones. ¿Qué opciones me da? La primera opción que me da es la posibilidad de examinar este equipo, es decir, de cargar el documento directamente desde mi equipo al Outlook. Puedo cargar un archivo de OneDrive, en este caso lo que hace es crear un acceso para que el usuario eh, pueda ingresar a ese documento, tenga el vínculo del documento. Puedo cargar y compartir, es decir, yo cargo aquí, me da la opción de buscar el documento en mi equipo, pero el documento se carga directamente a OneDrive. Y una vez que se carga en OneDrive, entonces se sube el enlace al correo electrónico, ¿sí? Y por último tenemos la opción de vincular, lo que nos permite agregar cualquier tipo de link a cualquier otro sistema de almacenamiento de datos. ¿Okay? Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Sí? Todos nuestros correos electrónicos tienen un límite de acceso o un límite de información que pueden cargar. O sea, los correos electrónicos no nos permiten cargar una cantidad ilimitada en el correo. Es decir, si el adjunto pesa más de cierto peso, él no nos va a permitir cargarlo, ¿sí? Esto depende de la plataforma que nosotros utilicemos, ¿sí? Dentro de Outlook, el límite es 25 megabytes. Es decir, un límite mayor a 25 megabytes es posible que nos dé error. Ese límite puede ampliarse. Eso se puede configurar dentro de la aplicación para que te permita agregar hasta 150 megas. Es decir, un adjunto de 150 megas. Esto lo permite, es decir, la herramienta me da la posibilidad de hacerlo. Pero, ojo aquí con esto, ¿sí? ¿Por qué razón? En el momento en el que nosotros enviamos un adjunto, como mencioné, pues por sistema se puede ampliar a 150 megabytes. Pero recuerden que nuestro correo electrónico tiene un límite. De hecho, una de las solicitudes más frecuentes que se nos suele hacer a nivel de consultoría es precisamente ampliar el límite del correo electrónico porque se llenó. Supongamos que yo lo configuro para que sí, me permita colocar el máximo de 150 megabytes. Entonces yo coloco el máximo de 150 megabytes. Los usuarios pueden enviar o recibir adjuntos de este peso. Entonces, ¿qué ocurre? El correo electrónico tiene 100 gigabytes de almacenamiento, ¿sí? En Outlook. Bueno, depende de la licencia. Hay una licencia que tiene 50 megabytes, pero en líneas generales, pues yo estoy hablando del estándar, de la básica. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si yo tengo un máximo de 150 megabytes y me envían, ¿sí? 10 archivos así, 10 correos electrónicos de 150 megabytes, ya yo estoy ocupando 1 giga. ¿Sí? Yo estoy ocupando 1,5 gigabytes de acceso. Es decir, que al recibir 1000 correos electrónicos, ya debo 500 megabytes de acceso. ¿Por qué razón? Porque pues ya esto supera la cantidad de almacenamiento que me permite. Entonces, en esa línea, ¿cuántos creen que reciben más de 1000 correos electrónicos? Esto es muy fácil de superar.
sea, no tengo el cálculo de cuántos recibo yo, pero mensualmente debo estar por allí por unos 500. Entonces, en 2 meses, si yo recibo 150 megabytes o lo habilito y los usuarios empiezan a mandarme adjuntos de este tamaño, en 2 meses ya no tengo espacio de almacenamiento. ¿Sí? ¿Qué se recomienda en ese caso particular? En ese caso particular, pues la recomendación es enviar a través de correo electrónico y a través de vínculos de OneDrive. Un momento. Entonces, en esa línea, ¿sí? La recomendación siempre es utilizar OneDrive, ¿sí? Cargar y compartir los archivos. De esa manera, el usuario recibe los archivos, o sea, recibe la información y a partir de esa recepción de información puede descargarlo en su equipo y trabajar con el adjunto de manera directa. Edilberto pregunta sobre la asistencia. Déjame, te voy a volver a compartir el vínculo de asistencia. Lo acabo de colocar acá en el chat, entonces para que lo tengan allí presente. Entonces, en esa línea, la recomendación que hace Microsoft es compartir el vínculo. Ahora, ¿es necesario, es obligatorio que siempre lo hagamos con OneDrive? No, no es necesario, tampoco es obligatorio. Es una recomendación. ¿Por qué razón? Porque nuestro OneDrive nos permite almacenar hasta 5 terabytes de información. Por lo tanto, no lleno el almacenamiento de mi correo electrónico. Hay otro caso puntual y es que este almacenamiento es compartido tanto en los enviados como en los recibidos. Entonces, si yo suelo enviar mensajes que pesen mucho, o sea, con adjuntos que pesen mucho, estos dos se suman y ocupan el espacio de almacenamiento. Mientras que con los 5 terabytes de información de OneDrive, ¿sí? Yo puedo hacer uso de mi correo electrónico sin que esto se llene. Un correo electrónico que no contenga datos adjuntos, lo máximo que va a pesar, y esto sí tiene hasta 60.000 caracteres, es medio megabyte. Entonces, allí para tenerlo en cuenta que pues esto prácticamente no pesa nada, pero los adjuntos son los que hacen que cambie, ¿sí? Por eso es que últimamente tenemos la particularidad de que hay correos que se están llenando de información, ¿sí? Para eso existen los archivos en nube. Adicionalmente, cuando nosotros recibimos un correo electrónico, dentro de nuestro Outlook, dentro de nuestro Outlook, también se hace una vinculación con nuestro OneDrive. Y en ese momento vamos a poder ver todos los datos adjuntos que nosotros hemos enviado. Es decir, si en algún momento yo envío un adjunto y utilicé el vínculo de OneDrive o lo cargué, como mencionaba acá, ¿sí? Cargar y compartir, yo lo voy a tener dentro de mi OneDrive. Y de esa manera, pues yo voy a tener un acceso completo a mis archivos directamente. Es decir, ya aquí no necesito buscar dentro del correo electrónico, sino que simplemente me voy a OneDrive y veo los adjuntos. Estos adjuntos son los adjuntos que yo he enviado. ¿Sí? Entonces allí para tenerlo en cuenta de que funciona de esta manera. ¿Sí? Pero que sepamos que tenemos, o sea, realmente tenemos esa posibilidad o tenemos esa funcionalidad y nosotros lo podemos actualizar, podemos configurarlo de la manera en la que lo necesitemos, pero reconociendo o entendiendo las limitaciones que tiene el mismo sistema, ¿sí? Entonces, esto es vital. Sí, es vital ¿para qué? Para compartir información relevante sin que se comprometa la seguridad. También, pues, no saturar a los usuarios. ¿Ok? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Sí? A la hora de que en la que nosotros recibimos un correo electrónico, por ejemplo, si supongamos que yo recibo este correo electrónico, me da varias opciones. ¿Cuáles son las opciones? Me dice responder, responder a todos o reenviar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si yo le doy responder, únicamente me va a colocar al usuario
que me envió el correo electrónico. O sea, responder es un acceso al usuario que me está enviando la información, a nadie más. ¿Ok? O sea, es directamente al usuario que me envió la información. Ahora, si yo le doy, por ejemplo, a responder a todos, en ese caso particular, lo que hace la herramienta, vean aquí, es que me vincula a todos los que están en la comunicación, tanto los que están en para como los que están en CC. Es decir, él toma a todos los usuarios que estén vinculados con la conversación y les responde. ¿Cuál es la recomendación en este caso? ¿Cuál es la buena práctica qué se recomienda? Un segundito, por favor, ¿puedes repetir cómo compartir por OneDrive? Claro que sí, mira. En el caso de compartir con OneDrive, vamos a enviar un correo electrónico. Aquí, en las opciones de adjunto, está la opción de cargar y compartir. Entonces le damos aquí en cargar y compartir. Seleccionamos el documento que necesito cargar en mi OneDrive y lo va a compartir con los usuarios que yo coloque como destinatarios. ¿Ok? Esta es la primera opción o una de las opciones. La otra opción es buscar directamente en mi OneDrive. Es decir, si ya yo tengo cargado el archivo en mi OneDrive, selecciono a OneDrive, le hago clic, le doy acá a compartir y él me genera el vínculo. Este vínculo, ¿a quién va dirigido? A los usuarios que yo coloque en para, en CC o en CCO. O sea, se comparte el acceso a estos usuarios a través de la herramienta Outlook. Es bastante sencillo de realizar. ¿Listo? Entonces, lo que mencionaba. Cuando yo le doy responder a todos, ¿sí? Él va a tomar a todos los usuarios que estén en la comunicación y les va a enviar una respuesta, ¿sí? En ese caso puntual, estén en la columna para o en la columna CC. ¿A quienes no les va a llegar la comunicación si yo les doy responder a todos? A las copias ocultas, ¿ok? Entonces, si este correo fue enviado con una copia oculta a mi usuario, yo le doy responder a todos, no le estoy respondiendo al que tiene la copia oculta. Entonces, ¿por qué razón? Porque si me permitiese responderle, anteriormente sí, eso era un fallo en la seguridad, pues yo podría irme a mis elementos enviados y ver a quién se le respondió. Sí, de hecho, yo lo hacía. Sí, yo respondía y veía a ver a quién se le respondió. Entonces, en este caso, a ese usuario no le llegaría esa copia de mi respuesta porque yo no la estoy enviando. ¿Ok? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Segundo, en el momento en el que yo estoy respondiendo, sí, que selecciono y digo que voy a responderle a todos los usuarios, pues en ese momento, vamos a buscar aquí alguna comunicación que tenga varios. Acá está. ¿Sí? En ese momento él me los crea así. ¿Ve? Para todos estos, con copia a todos estos con copia son a los que tenían copia, estos acá, y yo podría agregar mi copia oculta. ¿Ok? O sea, en este momento yo pudiese agregar mi copia oculta en caso de que fuese necesario, ¿sí? Pero no le estoy respondiendo a esa copia oculta. ¿Ok? Quiero que quede claro porque pues muchas veces esto se puede llegar a... ¿Sí, dime? Vale. Creo que se abrió un microfonito por allí. Un segundo. Un momentito. Y ya. Listo. Entonces, en esa línea, pues dependiendo de las opciones que tengamos, vamos a poder responder o reenviar la información. ¿Ok? Sobre reenviar. ¿Sí? Cuando nosotros le damos a reenviar, él reenvía, valga la redundancia, el correo electrónico que yo recibí y la conversación completa. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Tengo dos formas de reenviar. Uno, reenviar desde el menú central. Si yo digo aquí reenviar, ¿ok? ¿Y qué va a enviar? La comunicación
que estoy seleccionando o desde acá. Entonces yo puedo reenviarlo y aquí envía todo el historial. ¿Ok? O sea, toda la comunicación que tengamos anteriormente. Adicional, tenemos la posibilidad de reenviarlo como un dato adjunto. ¿Qué es lo que hace? Pues crea un paquete con esa comunicación, con esa conversación y la reenvía como si fuese un adjunto. Entonces, esta opción también la tenemos. Hay que tener cuidado, repito, en el momento en el que nosotros le demos a reenviar. ¿Por qué? Porque es posible que estemos enviando la comunicación completa y no nos demos cuenta. En ese caso, ¿qué se recomienda? Pues seleccionar de manera correcta que necesitamos reenviar. ¿Para qué? Para que no genere ningún conflicto a futuro con información que no queremos que se visualice dentro de la conversación. Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Yo puedo seleccionar dentro de la conversación cuál es el mensaje y a partir de ese mensaje reenviarlo. ¿Sí? Si yo reenvío todo, o sea, si yo lo selecciono todo, se va a reenviar todo. Y si selecciono el inicio de la conversación, pues se lo estoy seleccionando completo. ¿Ok? Entonces, allí para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Tenemos que visualizar de manera correcta cómo estamos reenviando esa data para no generar ningún conflicto. Entonces, eso también para que sepamos pues que tenemos estas posibilidades. Ahora, ¿qué otra opción tenemos dentro de Outlook? Es la redacción de las firmas institucionales. Esta redacción de las firmas institucionales sirven para aplicar de manera directa esa forma de comunicación en nuestras respuestas de correos electrónicos, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve la firma? La firma me sirve para mostrar información, ¿sí? Normalmente la firma se ubica al final de la comunicación, ¿sí? Y al ubicarse en el final de la conversación, pues me permite generar algún tipo de interacción. ¿Qué tipo de interacción se recomienda? Una continuación o un puente de comunicación directo, ¿sí? Como puede ser precisamente nuestro correo electrónico, nuestro cargo, la extensión en la que trabajamos, nuestro teléfono, ¿sí? O nuestro teléfono empresarial en este caso, ¿sí? El acceso al área para gestionar las firmas se hace desde las opciones dentro del menú, dentro del mismo menú de firmas. Y se recomienda un uso estándar para la imagen corporativa y para todas las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, normalmente, pues, la firma institucional se recomienda que contenga información como el nombre, el cargo de la empresa, datos de contactos, elementos visuales como pueden ser el logotipo de la empresa. Outlook soporta formatos HTML, entonces eso nos permite también generar un diseño profesional con la imagen de la organización. ¿Sí? Firmas bien diseñadas aumentan la confianza y el profesionalismo en los correos enviados. ¿Ok? Ahora, esta firma se puede configurar, ¿sí? Para que se coloque o se inserte de manera automática en todos los correos, ¿sí? Y de esa manera pues se tenga una consistencia visual, evitando que se nos olvide colocar la firma y pues esto afecte la imagen corporativa. Outlook permite establecer firmas diferentes para diferentes formas de mensajes. Es decir, yo con esto tengo un control granular de la información. Ahora, ¿dónde consigo esta opción? Nos vamos a la configuración y en la configuración buscamos cuenta. En esta configuración de cuenta nos va a aparecer estas opciones. Entre estas opciones tenemos la firma. ¿Ok? Entonces, tenemos firmas para mensajes nuevos y para respuestas y reenvíos. ¿Ok? En este caso, ¿a qué hace referencia esto? ¿O cuál es la recomendación? Aquí se tiene pues una firma institucional, que es esta, cordialmente, y el nombre, y pues datos de protección de información, ¿sí? Que en este caso pues que esta comunicación puede contener información confidencial o privilegiada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un aviso, el famoso aviso de habeas data. ¿Ok? Entonces, esta es la firma que normalmente se aplica.
¿sí? Si yo tengo más datos en mi firma o quiero agregar, por ejemplo, una imagen, un logotipo, etcétera, yo pudiese aplicarlo dentro de mi firma. ¿Cómo? Yo puedo irme aquí a insertar y puedo agregar vínculos, ¿sí? Tanto insertar un hipervínculo o quitarlo en caso de que lo tenga. También pudiese agregar imágenes, ¿ok? O pudiese agregar tablas. O sea, yo puedo agregar una tabla acá y tener datos dentro de esa tabla con la información que necesite. ¿Ok? Entonces, esto yo también lo puedo realizar dentro de mi firma. ¿En qué momento se recomienda agregar una tabla? Sí, se va a compartir una firma que tenga múltiples contactos, ¿sí? Como puede ser la dirección de ubicación, la oficina, la extensión, el correo electrónico, etcétera, ¿sí? O incluso los posibles correos de reemplazo en caso de que el usuario no se encuentre disponible en ese momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué se recomienda? Se recomienda una para los mensajes nuevos y una para las respuestas y los reenvíos. Siempre se recomienda tener las dos. ¿Ok? ¿En qué momento? Para los mensajes nuevos se recomienda tener la firma institucional. En este caso, una firma completa, grande, con todos los datos, imágenes, etcétera, ¿sí? Lo que yo necesite vincular de aquí. Si necesito agregar accesos directos a diferentes elementos, los puedo agregar. Y para el reenvío o para las respuestas se recomienda una firma, ¿sí? Más sencilla o incluso se puede recomendar no utilizar firma. Entonces, puede que se recomiende no utilizar firma. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pasa esto. Vamos a descartar aquí un segundito. Entonces, tenemos aquí estos mensajes. Vamos a buscar una conversación que sea un poquito más extensa. Por ejemplo, a ver, acá esto podría ser. Sí. Entonces, vean, aquí tenemos esta así y así. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una firma, dos firmas, tres firmas. ¿Ok? Esto no genera un inconveniente de manera inmediata, ¿sí? O sea, realmente esto no me está generando ningún problema, pero es posible que yo pueda reducir la firma y la recomendación es reducir la firma. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo responda algún mensaje, al usuario no le vuelva a llegar exactamente el mismo dato de la firma. ¿Ok? Entonces, en esa línea, pues eso es, repito, es una recomendación para las respuestas y el reenvío. ¿Sí? Normalmente o se recomienda dejarlo sin firma o en su defecto colocar o crear una firma nueva. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una firma nueva? Aquí vamos a agregar, por ejemplo, una despedida y coloco sin más que agregar y esperando su colaboración, mi nombre. ¿Sí? De esta manera, esta firma de tipo despedida la coloco como valor predeterminado para las respuestas y los reenvíos. Y aquí digo que el valor va a ser despedida. Entonces, cuando yo envío un mensaje nuevo, se envía con la firma completa. Cuando yo responda a un correo electrónico o envío una respuesta, se envía con la despedida. ¿Ok? Repito, eso es una recomendación, sí, es una buena práctica que se recomienda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en el momento en el que nosotros tengamos una comunicación o una conversación completa, entonces en ese momento, pues los usuarios reciban la información conforme lo necesitan, ¿sí? Y no reciban tantas veces el mismo dato de la firma. ¿Ok? Pero repito, es una recomendación. ¿Ok? ¿Qué otras opciones tenemos dentro de nuestro Outlook? Nosotros podemos crear y gestionar carpetas y categorías, ¿sí? También nosotros podemos aplicar reglas para automatizar el flujo de los correos electrónicos y de esa manera, pues, mantener un buzón organizado y eficiente. Por ejemplo, este es mi buzón y pueden ver que tengo una serie de carpetas que guardan o almacenan la información que yo estoy vinculando, ¿sí?
Y aquí tengo un ejemplo perfecto para esto. Por ejemplo, yo tengo estos mensajes que me llegan de seguridad de Microsoft, de parte de este contacto, ¿sí? Estos mensajes no son spam, ¿sí? Esto no es spam, o sea, esto no es un mensaje malicioso o dañino, no. O sea, en este caso es porque yo soy organizador del entorno, soy administrador, perdón, del entorno de la organización, ¿ok? Entonces, esto lo que hace es que nosotros podamos tener una organización del buzón mediante las diferentes carpetas y categorías. Esto nos permite segmentar correos, pueden ser según proyectos, según la prioridad, según el remitente, y de esa manera se facilita la localización rápida y la gestión eficiente de los correos electrónicos. Además, Outlook pues podemos utilizar etiquetas de color y reglas para categorizar automáticamente y esto nos ahorra tiempo y reduce el estrés asociado a las bandejas de entradas saturadas. Hay una metodología que es una metodología llamada Inbox Cero. El Inbox Cero no es más que nuestra bandeja de entrada aquí esté en cero. No significa que no voy a tener ningún mensaje en la bandeja de entrada. No, significa que aquí no voy a tener ningún número de mensajes que no he leído. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que hace referencia. Entonces, estos mensajes de Microsoft Security es posible que yo quiera, por ejemplo, que se almacene en mi carpeta de notificaciones Microsoft. ¿Ok? Entonces, para eso yo creo una regla, ¿sí? O creo un paso rápido. Tenemos esas dos gestiones. La primera es una regla o un paso rápido, ¿sí? Las reglas automatizadas nos permiten filtrar, marcar y mover la información de los correos sin que lo realice de manera manual, ¿sí? O sea, sin que yo tenga que hacerlo de forma manual. ¿Dónde consigo estas reglas? Yo me voy acá a mi configuración y dentro de las opciones del correo tengo las reglas. Dentro de estas reglas, pues van a estar todas las que tengo, ¿sí? Todas las que necesito. Y en este caso estoy buscando mi regla para Microsoft. Entonces, aquí, en mi regla de Microsoft, dice, cada vez que yo reciba un correo electrónico de estos usuarios, y voy a agregar el nuevo, que sería este, cada vez que yo recibo un correo electrónico de estos tres señores, se va a mover a la carpeta de notificaciones. ¿Esto significa que que el usuario no va a ver el correo? Sí, sí lo va a ver. ¿Cuándo? Cuando ingrese a la carpeta de notificaciones. ¿Ok? De esta manera, en lugar de tener todos mis correos en la bandeja de entrada, tener que utilizar los filtros para poder encontrar X o Y información, simplemente lo ubico en una carpeta. ¿Sí? Aquí me da la opción de detener el procesamiento de esta regla, de más reglas, o sea que si hay alguna regla en ejecución no se ejecute en este momento, o si quiero ejecutarla en este momento. Entonces le digo que se ejecute, le doy a guardar. ¿Qué va a hacer? Va a tomar todas esas notificaciones, vean que aquí se está ejecutando, y las va a ubicar en la carpeta de Microsoft. Esto a través de la regla que acabo de actualizar. Es decir, si yo tengo una regla ya creada y necesito agregarle alguna otra condición, puedo hacerlo de forma directa. ¿Ok? Ahora, ¿qué opciones nosotros tenemos al momento de crear una regla? ¿Sí? Recuerden que las reglas se ejecutan de manera automática. Es decir, nosotros determinamos cuáles son las condiciones para que estas reglas se ejecuten. ¿Ok? Un segundito voy a cerrar por aquí. Ahora vean que en mi bandeja de entrada no hay nada, ¿sí? De Microsoft. O sea, aquí al menos al inicio no hay nada de Microsoft. Pero si yo me voy a notificaciones de Microsoft, aquí están las de Microsoft Security. Microsoft Security y otras adicionales que son de suscripciones, alertas, etcétera. ¿Ok? Todas las notificaciones de Microsoft están ubicadas en esa carpeta. Ahora, supongamos que yo digo esta, ¿sí? Yo quiero que esta esté ubicada en alguna carpeta directamente. Yo simplemente la puedo seleccionar, mantengo el mouse apretado y lo ubico en la carpeta de forma manual. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ahora,
sigamos con las reglas. Me voy aquí a la configuración, selecciono correo, reglas. Vamos a crear una nueva para ver qué opciones tenemos. Vamos a colocarle un nombre, ¿sí? Por ejemplo, ejemplo. Esto para acordarme y quitarlo. Aquí yo agrego condiciones. ¿Qué condiciones tengo? Si yo recibo la información de algún usuario en específico o para algún usuario en específico. O sea, si yo envío la comunicación para algún usuario en específico. O si me llega un mensaje que es para algún usuario en específico. ¿Sí? También yo puedo colocar correos electrónicos recibidos para otros. Es decir, donde yo esté agregado en la línea CC. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que yo estoy en la línea para, es decir, yo soy el destinatario principal, estoy en la línea CC. Coloco un ejemplo. Si yo estoy en la línea para, yo puedo decir que coloque ese usuario, ese correo, con algún nivel de importancia, es decir, con importancia alta. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy aquí en la línea para, significa que se espera que yo sea el usuario que responda esa comunicación. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo colocar esta información. Si yo estoy en la línea CC, también puedo generar acciones. Ahorita vemos todas las acciones que están disponibles. Si yo estoy en la línea para OCC o si no estoy en la línea para, ¿sí? Probablemente aquí esto genera algún tipo de confusión y diga, vale, pero no entiendo, ¿sí? O sea, porque aquí me da, estoy en la línea para, estoy en la línea CC o para, o no estoy en la línea para. Esta opción de no estoy en la línea para es precisamente con la posibilidad de generar algunas reglas si me está llegando una copia oculta de la información. Entonces, si a mí me está llegando una copia oculta, yo voy a seleccionar esta posibilidad. No estoy en la línea par. ¿Ok? Segundo, si soy el único destinatario. ¿Qué significa esto de ser el segundo destinatario? Es que soy el único, perdón, destinatario. ¿Qué significa esto? Que no hay más destinatarios, sea yo o con copia. ¿Ok? Sí, sino que es a mí a la única persona a la que le están enviando eso. ¿Sí? Adicionalmente tenemos filtros de tipo IN, o sea, filtros que van a revisar datos. Por ejemplo, si el asunto incluye alguna palabra. Por ejemplo, puede ser la palabra en el mismo caso, cotización. ¿Sí? Entonces, si el asunto tiene la palabra cotización, yo puedo decir que lo mueva el correo electrónico a alguna carpeta en específico. Sí, a mi carpeta de cotizaciones. Esto también se puede realizar. Adicional, si el asunto o el cuerpo tienen alguna palabra. Por ejemplo, la misma, cotización. Entonces, en ese caso se va a mover a la carpeta. Aquí hay algo particular. Sé que no pasa con ustedes, pero hay que mencionarlo, ¿sí? Y es lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo este filtro para que me muestren la información de manera directa, nosotros tenemos que colocar las variantes de esa palabra. Ya, un segundito, tengo una pregunta aquí. Para agregar a la carpeta, ¿dónde toca crearla? ¿En donde toca crearla? ¿Antes o en la creación de la regla se realiza ese proceso? Ambos. Es decir, fíjate aquí. Acá está. Yo puedo decir que lo voy a mover a una carpeta en específico y acá, si yo no tengo la carpeta, me sale la opción crear carpeta nueva. O me sale la opción mover a una carpeta diferente y me muestra todas las carpetas que existen. ¿Sí? Aquí él me va a mostrar de primera mano las carpetas más recurrentes. Entonces, si yo no tengo la carpeta creada, la puedo crear desde aquí o la puedo mover a otra carpeta y me salen todas. Aquí, incluso en esta opción, todavía me da la posibilidad de mover, de crear la nueva carpeta, perdón. Entonces la puedes crear en el momento en el que estás haciendo la regla. ¿Listo? Para responder la pregunta que estaba por allí. Vale. Lo que mencionaba. Si nosotros tenemos la palabra cotización, ¿sí? Él va a hacer la búsqueda de la palabra si es idéntica. Entonces, si la palabra cotización en lugar de estar escrita así, está escrita así, esta segunda no la va a reconocer, ¿sí? Se recomienda colocar las variables que sepamos. Por ejemplo, cotización, cotización, sin el acento,
Supongamos que lo escriban así, que puede pasar. Cotización. Y no sé, no se me ocurre otra. ¿Ok? Entonces, tratar de colocar en lo posible las variantes, ¿sí? Ortográficas de la palabra, ¿sí? Porque puede ser que el usuario se confunda. De hecho, algo que a mí me pasa bastante con los acentos, y lo han notado, es que como trato de escribirlo rápido, coloco el acento en otra parte. Entonces, cotización. Entonces, en esa línea, no sé, cotización, perdón. Entonces, en esa línea, colocar las variantes, las posibles variantes de la palabra. ¿Sí? Entonces, allí para tenerlo en cuenta de que pues está esa recomendación para este tipo de filtros. Sí, aquí me permite agregar hasta 256 palabras. Entonces, yo puedo agregar las variantes para que se ubique. ¿Qué otra opción tenemos? Si el cuerpo del mensaje incluye. En este caso ya no está buscando dentro del asunto, sino únicamente en el cuerpo del mensaje. ¿Sí? Entonces allí para tenerlo en cuenta. Importante, si la dirección de remitente incluye alguna frase, por ejemplo, algo que yo he hecho bastante. Si incluye la palabra ATP, entonces yo sé que es de esta gente, de estos usuarios, por lo tanto, la ubique en esa carpeta. Entonces, allí para tenerlo en cuenta porque funciona de esta manera. ¿Listo? Entonces, si es de ATP, que se ubique allí. ¿Qué otra opción tenemos? Si la dirección del destinatario incluye. Esto cuando nosotros estamos enviando el correo electrónico. ¿Sí? Esto, si la dirección del remitente es cuando nos llegó el correo, si la dirección del destinatario cuando lo recibimos. Si el encabezado del mensaje incluye alguna, esto dentro del propio cuerpo del mensaje. Si el inicio, la primera parte, incluye alguna palabra. ¿Qué otras opciones tenemos? Si está marcado con algún nivel de importancia o con algún nivel de confidencialidad. Si el mensaje tiene alguna marca, algún tipo o tiene datos adjuntos, también podemos generar reglas. Si el tamaño pesa menos de o más de, ¿sí? Bueno, mejor dicho, más de, ¿sí? Si pesa más de cierto peso o menos de cierto peso. Si se recibió antes de una fecha o después de una fecha y lo puedo aplicar a todos los mensajes. Ojo, yo puedo colocar varias condiciones aquí. Yo puedo decir, por ejemplo, mira, si el remitente incluye la palabra ATP, ¿sí? Y adicionalmente es de tipo solicitud de aprobación. Y adicionalmente tiene un nivel de importancia alto. ¿Ok? Yo puedo agregar varias condiciones. Estas condiciones son de lógica y. ¿Qué quiere decir? Que todas las condiciones que coloquemos acá deberán cumplirse para que se ejecute. Por lo tanto, todo lo que yo coloco aquí debe ser verdadero. Por ejemplo, si la dirección de remitente tiene la palabra TP, cumple, sí. Luego valida la siguiente. ¿Es de tipo solicitud de aprobación? Cumple, sí. Es de importancia alta. Si la importancia no es alta, ya no se va a ejecutar la acción. ¿Ok? Por poner un ejemplo. Si del tipo no es solicitud de aprobación, ya no se ejecutaría. Entonces, aquí eh, tenemos que estar pendiente de las condiciones que colocamos. Esto no ubica o no crea condiciones de tipo O. Las condiciones de tipo O las colocamos aquí. Por ejemplo, si la dirección de remitente es de ATP o del Minjusticia o, no sé, de la presidencia, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Ahí yo voy colocando mis opciones de tipo O. Entonces, allí sí, él lo reconoce y dice, ok, sí, es de esto, o es de aquello, o es del otro, entonces pues pasa a ejecutar esas acciones. Entonces allí para tenerlo en cuenta porque pues ya ahí tendríamos esta posibilidad, ¿ok? Mientras que en las condiciones lo que menciono, ¿sí? Allí las condiciones son de tipo I. Ahora, ¿qué acciones nosotros podemos realizar? Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo mover el correo electrónico,
¿sí? Mover es que lo quita de donde está y lo ubica en otra carpeta. Puedo copiarlo a alguna carpeta en específico, es decir, genero un duplicado. Puedo eliminar el correo electrónico. Si todos los correos electrónicos que yo decida reciba de una cuenta que cumpla con las condiciones, entonces se van a eliminar. Puedo anclarlo al principio, es colocarle un pincito. Puedo marcarlo como leído, como correo no deseado, marcarlo con algún nivel de importancia, alta, media, baja. Puedo colocarle una categoría. En este caso, yo puedo manejar las categorías y colocarle ese tipo de etiqueta. ¿Ok? Puedo reenviarlo a algún usuario en específico, puedo reenviarlo como datos adjuntos o puedo redirigirlo. Reenviarlo es que se lo va a enviar al usuario. Dirán, sí, profe, es lógico, pero redirigirlo significa que yo no voy a mantener una copia. O sea, reenviarlo me mantiene una copia del correo, redirigirlo elimina el correo electrónico y se lo envía a otro usuario. Entonces aquí, supongamos que yo diga, bueno, todos los que tengan esta dirección se van a categorizar como categoría verde. Adicional, yo puedo agregar más acciones. Es decir, yo puedo reenviarlos, copiarlos, o sea, puedo generar una copia, después moverlo, después utilizar, después reenviarlo, después enviarlo como adjunto. Todas las acciones que yo tengo aquí las puedo agregar. O sea, yo les puedo colocar la categoría y luego moverlo a la carpeta Sintel para que después que esté en la carpeta Sintel se reenvíe a este señor. ¿Ok? Yo puedo colocar diferentes acciones. ¿Puedo colocar varias acciones de tipo reenviar a? No. ¿Ok? Aquí yo tengo que colocar los otros correos a quienes yo quiero que se reenvíe si estoy utilizando esa acción. Y para tenerlo en cuenta. Y por último tenemos las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Si pasa algo, por ejemplo, si la dirección de remitente es ATP, pero viene de parte de Jimena, no va a hacer las acciones. ¿Sí? La excepción es el momento en el que no se va a ejecutar las acciones que estamos colocando. O sea, aquí colocamos cuáles son las condiciones para que no se ejecute esta acción. ¿Ok? Entonces, allí, para tener en cuenta de que podemos hacer esto. Repito, las reglas son automáticas. Nosotros configuramos las condiciones y esas condiciones generan las acciones. Adicional, tenemos los pasos rápidos. En este caso, ¿qué son los pasos rápidos? Nosotros los ejecutamos, ¿sí? En los pasos rápidos, nosotros podemos generar acciones, ¿sí? Podemos, por ejemplo, clasificar los mensajes y ponerles una categoría. Por ejemplo, esta de JBB, ¿sí? Ahora, esto me permite hacer acciones, pero repito, yo tengo que seleccionarlo. ¿Qué ocurre? Yo puedo tomar todos estos correos, por ejemplo, aquí, marcar varios, y vean que aquí me sale este paso rápido que dice capacitación. Entonces yo le hago clic y él les va a colocar la etiqueta JBB o va a realizar las acciones que yo le configure, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir aquí, me voy nuevamente a mis pasos rápidos, que al hacerle clic a esto, los clasifique como JBB y luego los elimine. ¿Ok? Entonces ahora selecciono, por ejemplo, estos correos así y si le hago clic aquí a capacitación, los etiquetó y los eliminó. Si yo me voy a mis elementos eliminados, sí, aquí me van a aparecer mis correos electrónicos que se han eliminado desde la etiqueta. ¿Ok? Entonces esto, ¿ves? Es un paso rápido. O sea, nosotros hacemos clic y se ejecutan las acciones. ¿Qué pueden ser pasos rápidos? Por ejemplo, si yo necesito reenviar correos electrónicos al gerente. Entonces yo puedo irme acá a mis pasos rápidos, agregar el paso rápido, y yo digo que esto se van a llamar enviar a gerente, ¿sí? Y las acciones son, yo voy a crear una copia del documento que estoy recibiendo, que se guarde aquí, y luego lo voy a enviar, el correo electrónico, a mi gerente. ¿Ok? Entonces ya aquí estoy generando otro paso rápido. Ahora, como tengo dos,
Aquí selecciono este mensaje, por poner un ejemplo, y vean que aquí me aparece el paso rápido de capacitación y el paso rápido de enviar al gerente. Sí, adicional, pues tengo la opción de crear otro paso rápido desde acá o administrar los pasos rápidos y eliminarlos o actualizarlos en caso de que fuese necesario. ¿Sí? Diferencias entre reglas y pasos rápidos. Las reglas se ejecutan de manera automática dependiendo de las condiciones que nosotros seleccionamos y los pasos rápidos se ejecutan de manera manual en el momento en el que nosotros hacemos clic. Entonces, esas son las opciones para organizar. Adicionalmente, nosotros dentro de nuestro correo electrónico, si nosotros pudiésemos hacer clic y crear carpetas o subcarpetas en caso de que fuese necesario. ¿Sí? Si yo le hago clic al correo, puedo crear una carpeta nueva, puedo agregar una nueva carpeta, un nuevo usuario compartido, puedo ver los usos y los permisos que tenga y puedo asignar directivas. Y si lo selecciono dentro de una carpeta, me permite crear subcarpetas dentro de esa carpeta, valga la redundancia. ¿Sí? Los puedo tener organizados de esa forma. ¿Sí? Esto pues reduce, como mencionaba, el tiempo de gestión. ¿Sí? O sea, esto ofrece las posibilidades de crear estas reglas según las condiciones que nosotros coloquemos y eso mantiene nuestro flujo de trabajo de manera organizada. ¿Sí? Mantener nuestro correo electrónico organizado requiere de hábitos, ¿sí? Como puede ser archivar correos antiguos, limpiar mensajes innecesarios, revisar las reglas cada cierto tiempo. De esa manera, pues, nosotros podemos aplicar estas prácticas y tener mayores niveles de productividad. En este caso particular, el correo que yo les estoy mostrando, por ejemplo, yo puedo decir que actualmente tengo el proyecto, por ejemplo, con el consejo. Entonces yo puedo decir, bueno, mi proyecto con el consejo tiene prioridad. Entonces, ¿qué hago? Aquí, en los tres puntitos, les cambio el color y lo coloco en rojo. ¿Sí? De esa manera yo sé que el proyecto del consejo tiene prioridad. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo, en el momento en el que yo ingrese a mi correo electrónico, buscar y decir, bueno, este tiene prioridad. Supongamos que el proyecto del Fondo Nacional del Ahorro también. Entonces, lo coloco así. De esa manera yo sé que voy a revisar estos correos de forma inmediata. ¿Sí? Cuando ingrese, reviso. Si yo aplico una regla y la regla ubica los correos electrónicos, por ejemplo, los del consejo en la carpeta del consejo, aquí me va a aparecer, ¿sí? La información como la necesito. O sea, me va a aparecer y me va a salir un numerito de los correos electrónicos que yo no he leído. ¿Ok? Entonces, aquí para tenerlo en cuenta. Entonces, por más que la regla lo mueva, la regla no me coloca el correo como leído a menos que lo configure precisamente para que se coloque como correo electrónico leído. ¿Ok? Entonces eso me permite tener mis buzones de correo más organizados y de una manera mucho más efectiva acceder a la información. ¿Sí? También nosotros tenemos herramientas de búsqueda avanzada. Estas se utilizan para localizar mensajes. Si yo necesito encontrar algún mensaje, pues yo puedo utilizar el buscador para encontrar esa información. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Yo tengo diferentes filtros de búsqueda. Aquí, en el buscador central, ya les muestro por acá. Aquí, vean que me da la opción de buscar aquí a la izquierda, dentro de todas las carpetas, dentro de alguna carpeta actual, dentro de alguna subcarpeta o dentro de los favoritos. ¿Ok? Supongamos que yo no sé dónde está el correo, necesito buscarlo dentro de todas las carpetas. Si yo sé dónde está, puedo decir, selecciono la carpeta que necesito, me voy al buscador y ve que aquí me está ubicando la carpeta Crece SAS. ¿Ok? Entonces, eso de primera mano. Segundo, yo tengo la posibilidad de buscar si son correos electrónicos dentro de la carpeta, buscar los archivos que se han enviado dentro de la carpeta, los equipos de trabajo dentro de la carpeta o por personas que han interactuado con información dentro de la carpeta.
¿Ok? Entonces, eso me permite generar este tipo de interacción. O sea, yo puedo buscarlo dentro de todo, del correo, los archivos, los equipos y las personas. Adicionalmente, tengo un buscador avanzado, donde me permite buscar en la carpeta actual, porque aquí seleccioné una. Yo puedo decir de quién es el correo electrónico que estoy buscando. Puedo decir a quién se le envió el correo electrónico, a quién se le envió una copia, si sea tanto recibido como enviado. Puedo colocar el asunto, que era lo que mencionaba, ¿sí? Si yo necesito las cotizaciones, busco la palabra cotización. Puedo buscar dentro de las palabras claves. Esto lo que hace es buscar dentro del cuerpo del correo electrónico y puedo decir, mira, el correo se recibió entre esta fecha y el día de hoy. ¿Ok? Puedo también buscar el estado de lectura, si el correo fue leído o si fue no leído, o si quiero buscar todos los estados. Y por último, si tiene o no datos adjuntos. Adicional, puedo agregar más filtros. Si yo puedo agregar filtros para ver si fue con alguna copia oculta a mi usuario, si tiene alguna marca, algún nivel de importancia, alguna categoría, o si tiene alguna palabra dentro del cuerpo del correo. ¿Ok? Entonces yo puedo usar este tipo de filtro para encontrar y localizar mis mensajes de una manera mucho más efectiva. Por ejemplo, si yo sé que el correo realmente fue el año pasado, por poner algo, yo puedo buscar aquí desde el 1 de enero del año pasado, puede ser hasta el día de hoy, o incluso me voy hasta diciembre y selecciono la fecha. Entonces él va a buscar dentro de este rango. Si recuerdo, ¿sí? ¿Cuál era el rango de fechas? Entonces yo puedo utilizar esto para generar esta búsqueda de manera mucho más efectiva dentro de mi correo electrónico. ¿Ok? Adicional, nosotros tenemos todo un apartado de citas que podemos gestionar o visualizar desde el calendario. Este calendario tiene conexión con la herramienta Teams. ¿Sí? ¿Qué significa? Esto nos permite programar, modificar y compartir las citas de manera fácil y me integra las notificaciones y los recordatorios automáticos, ¿sí? El uso efectivo del calendario contribuye a la gestión eficiente del tiempo y evita solapamientos de agendas, ¿sí? Tanto en las agendas personales como el equipo. Nosotros podemos crear diferentes tipos de citas dentro de nuestro calendario, pero de igual manera, esto lo vamos a profundizar, el tema del calendario, de las citas que podemos crear en el calendario, dentro de la capacitación de la herramienta Teams. Pero les menciono, nosotros podemos programar citas, modificar citas, compartir las citas de manera fácil y se integran las notificaciones y los recordatorios automáticos. ¿Ok? Entonces, eso también es una ventaja que tenemos allí. Mi herramienta, por ejemplo, me avisa 15 minutos antes y a todos los usuarios en el momento en que vamos a tener alguna sesión. Me sale la alerta de que tenemos esa información. Si nosotros le hacemos clic a nuestro día, nos va a mostrar las actividades que tenemos en ese día y así consecutivamente con el resto. Desde el calendario nosotros podemos decirle que nos muestre únicamente el día, que nos muestre la semana laboral, que nos muestre la semana completa, que nos muestre el mes o que nos muestre en dos paneles los diferentes calendarios que tengamos. ¿Ok? Entonces aquí tengo esta funcionalidad. También me permite compartir mi calendario con otro usuario. En el momento en el que yo lo comparto, por ejemplo, yo puedo definir qué tipo de acceso van a tener los usuarios. Por ejemplo, las personas en mi organización pueden ver si estoy ocupado, ¿sí? Puedo configurarlo para que no se comparta con las personas en mi organización, que puedan ver los títulos y las ubicaciones, puedan ver los detalles o puedan editar mi correo. También, ¿sí? Yo puedo colocarle permisos a usuarios fuera de mi organización. En este caso, que solo vean si estoy ocupado o no, que puedan ver los títulos de las sesiones que tengo planeadas o no y las ubicaciones o que puedan ver todos los detalles, incluyendo pues información como los enlaces. Entonces nosotros podemos compartir nuestro calendario. ¿Esto en qué casos se recomienda? Se recomienda en casos donde pues tengamos jornadas de trabajo
de forma directa con los usuarios y pues necesitamos que ellos sepan en qué momento pueden citarnos o no. ¿Ok? Entonces el usuario puede ver si yo estoy ocupado y a partir de allí mostrar la información. Fíjense aquí, se pueden ver los calendarios que nosotros tengamos. Aquí tenemos algunos días festivos dependiendo de nuestra ubicación. Tenemos los calendarios de las diferentes personas que nos han compartido su calendario, valga la redundancia, y tenemos los calendarios de grupos, ¿sí? Que son los calendarios de los diferentes grupos de Teams que nosotros llegásemos a, a pertenecer, o sea, en los que nosotros somos parte de esos grupos, pues nos aparece allí el calendario. ¿Ok? Esto también me permite sincronizar mi calendario con dispositivos móviles. Outlook soporta vistas personalizadas y alertas que facilitan la planificación diaria. Para gestionarlo con nuestro dispositivo móvil deberemos descargar la aplicación de Outlook. Una vez que nosotros descargamos la aplicación de Outlook, pues nos aparece en nuestro equipo la opción de sincronizarnos, o sea, de sincronizar con nuestro correo electrónico y a partir de allí nos llegarían también las notificaciones al teléfono. ¿Sí? En el caso de que sea necesario, pues nos podrían llegar directamente al teléfono para finalizar o para visualizar cualquier sesión que nosotros tengamos. También existe como se imaginarán, existe la aplicación Teams para escritorio también y para teléfonos. Entonces también nos pudiésemos conectar dentro de esa aplicación. ¿Ok? Y por último, pues tenemos lo que viene a ser la gestión de los contactos. ¿Ok? En la gestión de los contactos nos van a aparecer diferentes correos electrónicos o números de teléfono que tengamos vinculados dentro de nuestro Outlook. En este caso particular, nosotros podemos crear nuevos contactos para tenerlos a la mano dentro de nuestra herramienta y así poder comunicarnos con ellos. ¿Sí? También podemos seleccionar el contacto que necesitemos para editar la información de ese contacto. Por ejemplo, si el usuario tiene, por ejemplo, un número de teléfono adicional, lo puedo agregar dentro de los contactos y de esa manera pues mantener una comunicación directa con los usuarios. ¿Ok? En esa línea, pues estas son las opciones que nosotros tenemos para gestionar y manejar nuestra herramienta Outlook de una manera mucho más eficiente. Espero pues el contenido hubiese sido lo suficientemente claro. Hay algunas opciones, pues esta capacitación está orientada directamente a mejorar la forma en la que trabajamos con Outlook. Hay algunas opciones que la herramienta requiere de forma adicional, pero pues serían parte de una capacitación ya más a nivel de la configuración. ¿Sí? Lo que nosotros podemos realizar para mejorar el trabajo con la herramienta, pues ya lo hemos visto dentro de esta sesión. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo en lo que quieran que profundice un poco más. En caso de ser así, pues pueden realizarla en este momento. En caso de que no, recuerden que tenemos la grabación para consultar, ¿sí? Podemos consultar esa grabación en otro momento para poder revisar o validar los puntos que se tocaron durante esta sesión. Recuerden también diligenciar el formulario de asistencia, esto para saber pues cuáles han sido sus impresiones sobre esta temática y saber también quiénes han participado en la sesión. Pues de mi parte no es más. A todos, muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos veríamos en futuras capacitaciones. Que tengan un Muchas gracias, excelente día. Jesús, por su participación y muchas gracias a todos por participar en este espacio de capacitación. Recuerden que dentro de 8 días vamos a tener capacitación en Teams, entonces para que se vayan agendando de una vez. Nosotros les enviaremos la invitación para que ustedes se puedan unir a ese espacio. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buen día.